con solo que se cumpla el criterio de congruencia, ya yo puedo decir que los triángulos son congruentes. Entonces, por ejemplo, en estos dos casos, en este caso, tenemos el criterio de congruencia lado, lado, lado. Si ese criterio se cumple, yo no... ¿Quiere decir lado, lado, lado? Quiere decir que los tres pares de lados homólogos de dos triángulos tienen que ser congruentes. Ajá. Si eso pasa, ya con solo eso yo puedo decir que el triángulo en sí es congruente. No tengo que buscar los ángulos, como lo hicimos antes, ¿verdad? Que buscamos los lados y también buscamos los ángulos. Bueno, con los criterios de congruencia, con solo que se cumpla el criterio, ya yo puedo decir que no hace falta lo demás. Para este caso, hacemos la misma situación de antes. El segmento AB, ¿con quién es congruente AB? Con XZ, correcto. ¿Cuánto mide AB? 12. AB mide 12. ¿Cuánto mide XZ? 12. Por lo tanto, sí son congruentes, ¿cierto? El siguiente par de lados homólogos sería BC. ¿BC con quién va a ir? ZY. Entonces, BC, segmento BC, va a ser congruente con el segmento ZY. ¿Sí son congruentes? ¿Cuánto mide BC? ¿Y cuánto mide ZY? Entonces sí son congruentes. Y por último, tendríamos AC, segmento AC que va a ir con el segmento XY. ¿Y son congruentes? ¿Cuánto mide AC? 15. ¿Y cuánto mide XY? Mide 15. Entonces, con haber determinado esto, ya ustedes pueden decir que esos dos triángulos, ¿qué puedo decir? Por lo tanto, triángulo ABC es congruente con el triángulo XZY. No me hace falta buscar los ángulos. No hacen falta buscarlos. ¿Por qué? Porque ya yo estoy cumpliendo con el criterio lado, 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 que en este caso es ese, ¿verdad? Si quieren copian eso. Copien. Es mi botella botada. ¿Listo, chicos? Estoy esperando a Dairo. No, una cosa, no, pero Misma situación pasa cuando en un triángulo, o perdón, más bien en dos triángulos, ustedes encuentran esta característica de que hay un ángulo
luego un lado y luego otro ángulo que son congruentes entre sí. Entonces, cuando esto sucede, se cumple, en este caso sería el criterio ángulo, lado, ángulo, el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Tienen que estar en ese orden, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Ustedes ven, si vemos el dibujo aquí, tenemos un ángulo, luego un lado y luego otro ángulo, ¿verdad? Esa es la secuencia que tienen que tener. Si se cumple la congruencia para ellos, genial. Por ejemplo, el ángulo C. ¿Con quién tiene que ser congruente el ángulo C? Si sabemos que es el último aquí. Con el F, que es el último de aquí. ¿Son congruentes? Sí, ¿verdad? F congruente con C. Luego tenemos el ángulo A. ¿Con quién? Ángulo A. ¿Con quién tiene que ser congruente el ángulo A? Con el D. Porque es el primero A y el D sería el primero. 52. Ambos miden lo mismo, son congruentes. Entonces, ángulo A congruente con el ángulo D. Y por último tenemos el segmento. El segmento AC. El segmento AC es el primero y el último. Entonces, tiene que ir homólogo con ¿cuál otro segmento? Con DF, que es el primero y el último. ¿Son congruentes? ¿Miren lo mismo? Sí. DF. Entonces se cumple, sí son congruentes, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple esa característica que tenemos ángulo, lado, ángulo, se está cumpliendo el criterio de congruencia ALA. Ya no tengo que buscar más lados, ni tengo que buscar más ángulos. Al cumplirse eso, ya yo puedo decir, por lo tanto, triángulo DEF es congruente con el triángulo ABC por el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. ¿Me captan la idea?